Juan 3:16, y lo vamos a leer glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este verso casi no lo aprendemos, el 17, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Puede tomar su lugar, aleluya. Queremos compartir esta escritura que leímos bajo un tema. Escuche bien el tema: Cristo vino a salvarnos. Aleluya. ¿A qué vino Cristo, amados hermanos? ¿A qué vino Cristo? A salvarnos, amén. Ese es el tema en el cual queremos meditar en esta hora. Cristo vino a salvarnos. Cuando nosotros vemos este verso tan conocido como es Juan capítulo 3, verso 16, amados hermanos, nosotros estamos viendo, leyendo, encontrando, aleluya, la máxima expresión del amor de Dios hacia toda la humanidad. Escuche bien eso: la máxima expresión del amor de Dios para toda la humanidad. Por eso es que este texto dice, amados hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que, porque de tal manera fue tan grande la manifestación del amor de Dios, que Él dijo: yo quiero expresarlo, aleluya, y es dando a su Hijo unigénito. Escúchelo bien: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, amados hermanos? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien: usted puede recibir amor de alguien, pero a veces ese amor se acaba, aunque usted no diga amén. Usted puede, amados hermanos, a lo mejor expresarle amor a alguien, pero ese amor, aleluya, algún día a lo mejor dejará de ser. Pero el amor de Dios es un amor eterno. El amor de Dios es un amor incondicional, porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, oiga bien, para morir por nuestros pecados, aunque nosotros seamos pecadores. Entonces vemos que Dios no pone condiciones para amar. El ser humano pone condiciones para amar. Aunque usted no diga amén, hermano, aunque usted no diga amén, así es. Los seres humanos ponemos condiciones para amar. Yo lo voy a volver a decir, porque usted no quiere decir amén. Los seres humanos ponemos condiciones para amar. Aleluya. Gloria a Dios por los sinceros. Pero bien, queremos entrar de lleno a este tema, amados hermanos, porque si vamos a hablar acerca de que Cristo vino a salvarnos, aleluya, yo veo gente todavía caminando, hermano. Escuche bien: si vamos a hablar acerca de que Cristo vino a salvarnos, entonces necesitamos ponerle mucha atención al verso 17, porque dice el verso 17 de Juan capítulo 3: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuche bien esto: en esta escritura, ¿qué es lo que nosotros encontramos?
encontramos tres cosas muy especiales, tres cosas muy fundamentales. Lo primero, la decisión del Padre de enviar a su Hijo. La decisión del Padre de manifestarnos su amor. Lo segundo que nosotros podemos ver es la misión de Cristo. Él vino con una misión y es de salvarnos. ¿Está conmigo usted? Pero también vemos, amados hermanos, el beneficio para el hombre. Tres cosas muy especiales, muy importantes. Aleluya. La decisión del Padre, la misión de Cristo y el beneficio para el hombre. Ahora, si vamos a hablar, esta es la introducción más rápida que he dado en todo este año. Si vamos a hablar acerca de que Cristo vino a salvarnos, necesitamos preguntarnos, ¿de qué vino a salvarnos Cristo? Y yo quiero hablarle en esta noche de tres cosas que Cristo vino a salvarnos. La primera, amados hermanos, número uno, Cristo vino a salvarnos de la condenación. ¿Usted está conmigo? Cristo vino a salvarnos de la condenación. Yo no sé, pero yo quiero que usted le diga a dos o tres personas: Cristo vino a salvarte de la condenación. Vamos, dígaselo. Dígaselo a dos o a tres. Aleluya. Salúdelo, vamos. Salúdelo y dígale: Cristo vino a salvarnos de la condenación. Escuche bien. Lucas, amados hermanos, capítulo 2, verso 11. Dice, yo quiero leer desde el verso 10. Lucas capítulo 2, verso 10 dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la nueva de gran gozo que será para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Está conmigo? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Si usted se pregunta, aleluya, ¿cuándo es necesario un Salvador? Un Salvador es necesario cuando hay un necesitado. Un Salvador es necesario cuando alguien está en gran peligro. Yo vengo a decirle en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, que, amados hermanos, cuando nosotros andamos en pecado, nosotros andamos en un gran peligro. Oiga bien, ¿por qué un gran peligro? Porque nuestra alma se puede perder. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma. La Biblia, amados hermanos, nos da a entender que nosotros tenemos que buscar la salvación de nuestra alma, porque toda alma que pecare, esa morirá. Pero el Señor siempre nos está llamando al arrepentimiento. El Señor siempre nos está llamando a que vengamos a Él, a que reconozcamos nuestros pecados y que le digamos: yo reconozco que estoy en peligro, yo reconozco que necesito un Salvador. Aleluya. Escuche bien, ¿por qué Cristo nos salvó de la condenación? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Está conmigo usted? Romanos 6:23 dice, amados hermanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, oiga bien, es vida eterna. Aleluya. Entonces, oiga bien, la paga del pecado es muerte. Esto quiere decir que la descendencia de Adán pecó y es digna de muerte. Oiga, ¿por qué? Por cuanto en Adán todos pecaron y todos mueren. La Biblia nos enseña que por la desobediencia de Adán, amados hermanos, todo hombre es pecador. Yo quiero leerle Romanos capítulo 5, verso 12, aleluya. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oiga bien, aunque usted se sienta que es una blanca paloma que todo mundo lo quiere comprar, usted es un pecador. Aunque usted crea que es
es una persona que no le hace daño a nadie, que del trabajo a la casa, que de la casa al trabajo, que yo no ando donde el vecino, que no ando aquí, no ando allá. Hijito, usted es pecador, usted es descendiente de Adán. Y si es descendiente de Adán, usted carga con algo que se llama el pecado imputado. ¿Está conmigo? Ese es el pecado imputado. A mí me gustó algo muy precioso, aleluya, que hace unos días publicó un hombre, aleluya, evangélico, porque hay gente que es evangélica y no publica cosas evangélicas. Un hombre evangélico publicó algo y dijo, aleluya, soy pecador en Adán, aunque yo no estaba cuando existía Adán, pero por la gracia soy limpio de pecado, aunque yo no existía cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Vamos, yo no sé, yo vengo a hablarle a gente, aleluya, que entienden que son pecadores, pero que necesitan de un Salvador. El mismo Satanás, amados hermanos, sabe, entiende que la paga del pecado es muerte. El mismo Satanás lo sabe. Entonces, el mismo Satanás reclama muerte por el pecado. Él sabe cuál es la paga por el pecado. Amados hermanos, necesitamos entender entonces que este es un asunto de legalidades y todo está basado en la misma palabra de Dios. Por eso es que nosotros, cuando vemos a Cristo que está siendo tentado, amados hermanos, la tentación de Cristo y la defensa de Cristo fue según las Escrituras, aunque Satanás siempre tergiversa las Escrituras, aleluya. Oiga bien, cuando usted entra en tentación, el mismo diablo le puede citar las Escrituras, pero usted también debe de saber las Escrituras para reprender al diablo. Debe de saber las Escrituras para reprender la tentación. Vamos, yo no sé si le estoy hablando a alguien que entiende que puede ser tentado, aleluya, aun cuando Satanás le cita la Biblia, le cita las Escrituras, pero que usted se la debe de saber también. Desobedecerle a Dios es ponerle buenos argumentos en las manos a Satanás. Cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, cuando nosotros somos desobedientes a Dios, ¿qué estamos haciendo? Le estamos poniendo argumentos en las manos a Satanás para que nos acuse, para que nos persiga, para que diga cualquier cosa contra nosotros. Por eso es que mi Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos que levanta Satanás, para derribar todo argumento que levanta el enemigo, aleluya, en contra de la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Cristo nos salvó de la condenación? No solo porque la paga del pecado es muerte, sino también porque el delito y el pecado estaban comprobados según las Escrituras. Mi Biblia dice, amados hermanos, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Hermanos, ¿cómo dice la Biblia que estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Muertos. ¿Muertos cómo? En delitos y en pecados. ¿Cuántos alaban a Dios? Muertos en vida. Gente, amado hermano, que anda escapando del Señor, pero anda muerta en delitos y pecados. Entonces, amado hermano, el pecado y el delito eran comprobados. Y si son comprobados, Satanás tiene argumento. Satanás tiene fuerza sobre tu vida. Entonces, ¿qué merecíamos nosotros si el pecado y el delito estaban comprobados? Éramos reos de muerte,
y éramos reos de condenación. El enemigo de nuestra alma esperaba que Cristo declarara la sentencia y esperaba que Él dijera: estos están condenados. Pero Cristo Jesús hizo todo lo contrario. Él dijo: yo voy a pagar por sus culpas, yo voy a pagar por sus pecados. Sí, son reos de muerte, sí, son reos de condenación, pero yo voy a ir a salvarlo, yo voy a ir a libertarlo, yo voy a ir, aleluya, a entregar mi vida para salvarlo del pecado y de las garras de Satanás, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es que nosotros en Efesios capítulo 2, verso 2 verso 4 voy a leer, verso 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios, hermano? ¿Cómo es Dios, hermano? Es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, aleluya. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación eterna, pero Cristo Jesús dijo: aunque ellos no lo merecen, porque son pecadores, aleluya, yo voy a mostrar mi favor, voy a mostrar mi gracia para con ellos, aleluya, entregando mi vida, aunque ninguno de ellos merece que yo entregue mi vida por ellos. Yo voy a morir por ti, por ti, por ti. Eso fue lo que dijo Cristo, para librarte de la condenación a la que te llevaba el pecado, aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Además, Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y nos salva de condenación, pero también Él quita el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Por eso es que nosotros vemos en Colosenses, aleluya, Colosenses capítulo 2, aleluya, Colosenses capítulo 2, verso 14. No, voy a leer desde el verso 13. Vea lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecado. Una vez más vuelve a decir que estábamos como muertos en pecado. La Biblia, amados hermanos, es clara y nos dice que si estamos separados de Cristo, estamos muertos en pecados. Pero vea bien lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿De qué manera? Perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta de los decretos? Amado hermano, ¿quién firmó esa acta de los decretos? Oiga bien, aleluya. El mismo Adán le firmó el acta a Satanás. Cuando Adán se dio a la tentación, el mismo Adán le firmó el acta de muerte a Satanás, aleluya. Y por cuanto él firmó el acta de muerte a Satanás, cuando él peca, no se está imaginando a Adán con un lápiz en mano y un papel en mano, aleluya, sino que él estaba, oiga bien, cuando él cae en pecado, él está firmando esa acta de los decretos, aleluya, que estaba en contra de nosotros. ¿Qué decía esa acta de los decretos? Que merecíamos la muerte. ¿Qué decía esa acta de los decretos? Que merecíamos la condenación. ¿Qué decía esa acta de los decretos? Que íbamos al infierno, al fuego eterno. Pero Cristo Jesús la anuló estando en la cruz. Él cargó con nuestros pecados. Él se llevó nuestras iniquidades. Él se llevó nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras dolencias. Él cargó con todo, aleluya. Él se hizo maldición por nosotros. Aleluya. Mira lo que dice, verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Cristo Jesús está diciendo en la cruz del Calvario, cuando Él está, amados hermanos, ahí, oiga bien, en esa cruz, Satanás cree que ya logró una gran victoria sobre Cristo y sobre el reino de Dios. Satanás está celebrando que a lo mejor él ya se llevó su mayor victoria, pero ahí Cristo Jesús estaba diciendo: consumado es, testelestai, 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 consumado es, la salvación ya está provista para toda la humanidad. Ahora todo ser humano que cree en Cristo Jesús puede pasar de muerte a vida, puede pasar de condenación a justificación. Vamos, alabe a Dios, aleluya. Vamos, glorifique a Dios. Por eso es que mi Biblia dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que mi Biblia dice, amados hermanos, en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna condenación para ti, aleluya. El diablo no te puede condenar, porque cuando cometes un pecado y te vas a la presencia de Dios, mi Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y es justo, nos perdonará todo pecado y nos limpiará de toda maldad. Por lo tanto, Satanás no te puede acusar, Satanás no te puede condenar, Satanás no puede hacer nada contra ti, porque la sangre de Cristo te cubre, la sangre de Cristo te protege, y Dios el Padre lo que ve en ti es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos estar agradecidos. En agradecimiento, ¿qué debemos hacer? Debemos amar a nuestro Salvador. En agradecimiento, ¿qué debemos hacer? Debemos serle fiel a nuestro Salvador. En agradecimiento, ¿qué debemos hacer? Debemos servirle a nuestro Salvador. ¿Qué es seguir a nuestro Salvador? Es seguir a aquel que se compadeció de nosotros, aquel que cuando estábamos muertos, Él dijo: yo le voy a dar vida, porque yo voy a poner mi vida por Él, aleluya. Él estaba muerto en delitos y pecados, pero yo lo voy a levantar, yo le voy a dar vida, yo lo voy a extender la mano, yo lo voy a salvar de toda condenación. Los que están salvos de toda condenación, dele gloria a Dios. Ahora viene un punto muy especial. Póngale toda la atención posible a este punto. Porque si Cristo vino a salvarnos, necesitamos de qué vino a salvarnos Cristo. Cristo no solo vino a salvarnos de la condenación. Como número 2, Cristo vino a salvarnos de la enfermedad. Ahora usted se preguntará: si Cristo vino a salvarnos de la enfermedad, ¿por qué hay cristianos enfermos? Mateo capítulo 8, del versículo 14 en adelante, habla de la sanidad de la suegra de Pedro. ¿Está conmigo? Habla de la sanidad de la suegra de Pedro. Mateo capítulo 8, verso 14. Y dice mi Biblia, amados hermanos, que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. ¿Cómo estaba? Postrada en cama, enferma, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía.
Hay gente que necesita ese toque del Señor porque tan enfermos que están ya no pueden servir. Escuche lo que le voy a decir. Dicen los historiadores que esa fiebre que tenía la suegra de Pedro no son esas calenturas que pegan hoy, que con 2 paracetamol se quitan a veces. Dicen que era una fiebre amarilla. ¿Está conmigo? Como una fiebre amarilla que estaba a punto de morir. Y dice, amados hermanos, que Jesús la tocó y que ella sanó. Y cuando ella recibe la sanidad, ¿qué es lo primero que hace? A ver, ¿qué es lo primero que hace cuando recibe la sanidad? Servir al Señor. ¿Está conmigo? Servir al Señor. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando somos liberados? Es servir. Pregúntele al que está a la par si está sirviendo. Escuche esta palabra. Usted necesita aprender lo que va a salir de mi boca ahorita. Dice el verso 16 que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Siempre Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si Él mismo se llevó nuestras enfermedades, ¿por qué un cristiano debe de estar enfermo? Hay 3 cosas. Escuche bien, hay 3 cosas que usted y yo necesitamos aprender. ¿Por qué un cristiano se enferma? Hay enfermedades que son por causa del pecado. Hay enfermedades que son por espíritus de enfermedad. Pero hay enfermedades por tener un cuerpo corruptible como el que tenemos. ¿Por qué hay enfermedades? 1, por causa del pecado. Claro, aquí nadie está enfermo porque es pecador, ¿verdad? 2, porque es un espíritu maligno. Aquí tampoco nadie está enfermo porque anda algún espíritu maligno. Yo me imagino que usted va a decir que si anda enfermo es por el cuerpo. Vamos a hablar acerca de las enfermedades por el pecado a la luz de la Biblia. Al pecado siempre lo acompañan la maldición, la pobreza, la enfermedad y la muerte. ¿Me escuchó? ¿Qué acompañan al pecado? La maldición, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Ahora, el Señor le habló al pueblo de Israel de cuáles serían las consecuencias de la desobediencia. Le pregunto, ¿la desobediencia usted la tiene como pecado? Aquí nadie, ¿verdad? Ok. ¿No es pecado? Ok. Deuteronomio, capítulo 28. Mire lo que estoy haciendo yo. Yo solo voy a leer Biblia. Yo casi no voy a interpretar. Voy a leer Biblia. Deuteronomio capítulo 28, verso 22. Y después nos tiramos al 35. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 22? ¿Cuáles son una de las consecuencias de la desobediencia? Mire bien, dice: Jehová te herirá de tisis. ¿Qué es tisis, hermano? Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. ¿Qué es añublo, hermano? Y te perseguirán
hasta que perezcas. Verso 35. Vea lo que dice. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. ¿Por qué dice la Biblia, amados hermanos, que llegarían esas enfermedades? ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia. ¿Está conmigo? A causa de la desobediencia. Le pregunto, ¿qué es la desobediencia? Es pecado. Si es desobediente y le llega una de esas enfermedades, después no diga, ¿y por qué estoy enfermo? La Biblia es clara. Ahora lea. Vaya siguiéndome. Nosotros debemos de entender, a la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento, según lo que expresaron los discípulos en determinado momento, que hay enfermedades que llegan por el pecado. Por eso fue que los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién fue el que pecó? ¿Fue este o sus padres para que naciera ciego? Juan capítulo 9, verso 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Usted se preguntará, ¿pero qué? Pobrecito ese hombre, ciego de nacimiento. Pero los discípulos tienen esa doctrina de que las enfermedades llegan por el pecado. Entonces, escuche, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No era que los discípulos estaban equivocados. La Biblia nos lo dice, que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero Jesús tiene el discernimiento. Jesús tiene el don de ciencia. Jesús tiene el conocimiento. Y respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este, ni que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hay enfermedades que es para que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida y sea, oiga bien, para alabar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo solo voy a leer Biblia. Yo casi no voy a interpretar. Voy a leer Biblia. Deuteronomio capítulo 28, verso 22. Y después nos tiramos al 35. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 22? ¿Cuáles son una de las consecuencias de la desobediencia? Mire bien. Dice, Jehová te herirá de tisis. ¿Qué es tisis, hermano? Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. ¿Qué es añublo, hermano? Y te perseguirán hasta que perezcas. Verso 35. Vea lo que dice. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. Desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. ¿Por qué dice la Biblia, amados hermanos, que llegarían esas enfermedades? ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia. ¿Está conmigo? A causa de la desobediencia. Le pregunto, ¿qué es la desobediencia? Es pecado. Si es desobediente y le llega una de esas enfermedades, después no diga, ¿y por qué estoy enfermo? La Biblia es clara. Ahora lea. Vaya siguiéndome.
nosotros debemos de entender, a la luz del Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento, según lo que expresaron los discípulos en determinado momento, que hay enfermedades que llegan por el pecado. Por eso fue que los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿quién fue el que pecó? ¿Fue este o sus padres para que naciera ciego? Juan capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Usted se preguntará: ¿pero qué? Pobrecito ese hombre, ciego de nacimiento. Pero los discípulos tienen esa doctrina de que las enfermedades llegan por el pecado. Entonces, escuche, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No era que los discípulos estaban equivocados. La Biblia nos lo dice, que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Pero Jesús tiene el discernimiento, Jesús tiene el don de ciencia, Jesús tiene el conocimiento. Y respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este, ni que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay enfermedades que es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hay enfermedades que es para que la gloria de Jehová se manifieste en tu vida y sea, oiga bien, para alabar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay enfermedades por un espíritu. Y la Biblia es clara. La Biblia dice en Lucas capítulo 13, verso 10. Lucas capítulo 13, verso 10. ¿Qué dice, amados hermanos? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí, ¿qué había ahí? Una mujer que desde hacía 18 años tenía ¿qué cosa? Tenía ¿qué cosa? Espíritu de enfermedad. ¿Qué provocaba ese espíritu de enfermedad? Que la mujer anduviera encorvada. Que la mujer anduviera encorvada. Una cosa es que usted sea medio agachadito, pero esta caminaba encorvada. ¿Está conmigo? Y era un espíritu el que la tenía encorvada. ¿Cuántos años la tuvo ese espíritu así? Ey, hermana, deje la salidera. Escúchame bien. ¿Cuántos años tuvo ese espíritu a esa mujer así? ¿Cuántos? No los escucho yo. ¿Cuántos años? 18. La mujer se congregaba y tenía un espíritu de enfermedad. La mujer llegaba todos los días al culto, pero con un espíritu de enfermedad. Ya se pusieron serios como 50 aquí. ¿Cómo entró ese espíritu? ¿Cómo entró ese espíritu para que tuviera esa mujer encorvada durante 18 años? Escúchelo bien. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo usted? ¿Cuánto tiempo lleva enferma usted? Analícese. ¿Es por pecado o es por espíritu? Aquí nadie va a decir amén. En el tercer punto que van a decir amén es por el cuerpo, hermano, que es corruptible. Esa mujer llegaba y llegaba. Mire, ¿sabe qué? A mí me sorprende esta mujer, pero ese es otro mensaje, hermano. A mí me sorprende que esta mujer, 18 años con un espíritu de enfermedad y no dejaba de congregarse. No tenía excusa, pero ese es otro mensaje. Ya, ese es otro mensaje. Ella no tenía excusa, hermano. Aquí apenas le da una gripe, hermano, ya no viene a la iglesia.
Y esta encorvada durante 18 años no dejaba de ir al culto, porque a lo mejor decía: hoy es mi día, hoy es el día de mi liberación, hoy es el día, hoy voy a llegar por mi milagro. Cada vez que ella llegaba al culto, cada vez que ella llegaba a adorar a Dios, ella decía: a lo mejor el miércoles no fue, pero puede ser en el culto del viernes. A lo mejor en el culto del viernes no fue, pero puede ser en el culto del domingo. Pero de que soy libre, de que soy libre, porque Cristo Jesús vino a librarnos de la enfermedad. Cristo Jesús se llevó todas nuestras enfermedades para que nosotros fuésemos sanos. Aleluya. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Hay gente que no anda encorvada, aleluya, físicamente, pero hay que enderezarlos, aleluya, en el nombre de Jesús. Hay que enderezarlos, aleluya. Tienen un espíritu que los anda torcidos de viaje. Hay que enderezarlos en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Vamos, usted tiene que ir libre. Escuche, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Yo creo que hoy se van a ir derechitos varios, aleluya. Yo creo que hoy varias se van a ir derechitas. Ya no vas a caminar encorvada, porque esa enfermedad te ha tenido encorvada tanto tiempo, solo viendo para abajo, solo viendo la derrota. Pero hoy es el día que vas a ver la salvación. Hoy es el día que vas a ver tu liberación. Hoy es el día de tu sanidad. Pero tienes que creerlo. Ok, con esta palabra, amados hermanos, queda claro que hay espíritus de enfermedad, porque esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, y lo que podemos decir es que ese espíritu de enfermedad había entrado en ella por descuido. Hay gente que se pregunta: pero ¿y yo qué hago? ¿Pero y yo qué puedo hacer con esto? Hermanito, yo siempre he dicho: hay que examinarse. Escuche bien lo que le voy a decir. Hace unos años yo estaba sentado con unos pastores de esos patriarcas, ¿va?, que tienen más de 50 años de ministerio. Pero yo estaba sentado ahí con uno de esos patriarcas, hermanos, que usted los mira, oiga bien, y cuando usted los ve dice: pero es que yo lo veo enterito. Y yo recuerdo que la plática que tenían ahí era la siguiente. Le dice uno de los que estaba ahí sentado: ¿verdad? Le dice que la largura de días y el mantenerse sano tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y dijo, oiga bien, este patriarca que yo le estoy diciendo, dijo: eso yo lo tengo comprobadito. Séale fiel a Dios y se mantendrá saludable. Séale fiel a Dios, obediente a Dios, y se va a mantener sanito. Séale fiel a Dios y va a estar entre los robustos. ¿A quiénes es que se les acorta la vida? Casi siempre es a los desobedientes. La mayoría de las veces que usted ve a alguien que muere a temprana edad, desobediente, la mayoría de las veces, no le digo que siempre, pero siempre que usted va a ver, te dice: ese tipo era desobediente, ese tipo yo lo conocí, era tremendo. Claro que, como dice el dicho, hay hierba mala que nunca muere, hermano. Pero esos son a veces. Pero la Biblia nos enseña que hay largura de días cuando hay honra. La Biblia nos enseña que hay largura de días. Por eso es que usted va a ver que la Biblia dice que Job murió lleno de días. Abraham murió lleno de vida. Moisés murió lleno de vida. Estaban muertos y en sus ojos se les miraba vida. ¿Está conmigo usted? ¿Por qué? Porque fueron gente obediente a Dios.
fueron gente fieles a Dios. Entonces esa mujer tenía 18 años encorvada porque le había dado lugar a un espíritu de enfermedad. Ese día llegó la liberación para su casa. Y Jesús dijo, esta hija de Abraham necesitaba ser libre de ese azote. Hermano, cuando usted lee la palabra azote, el azote no es el diablo el que lo pone, es Dios el que lo permite. A ver cuántos están aquí. A ver cuántos están aquí. Usted leyó Deuteronomio. Dice Deuteronomio que es el diablo el que te va a llevar la tisis, la fiebre y todas las enfermedades, el añublo, todas las enfermedades que se mencionaron. No, Jehová te herirá, dice. No dice otra cosa la Biblia, dice Jehová te herirá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pedro, yo no sé por qué me he metido tanto aquí, pero por eso el apóstol Pedro dice, ¿querés tener larga vida? Guarda tu lengua del mal. Guárdala sin hueso y vas a ver que vas a tener bastante vida. Guarda tu lengua de hablar engaños. Guarda tu lengua del mal. Porque a veces es esta lengua sin hueso que le da lugar a espíritus de enfermedad. Hay gente que habla, pero lo único que se le mira es ignorancia. No conocen lo que dice la Biblia. No conocen lo que enseña la Biblia. Ahora, hay enfermedades por tener un cuerpo corruptible, ¿verdad? Yo sé que con las primeras dos no se identificaron, y si no se identificaron entonces no pueden ser libres. Pero a lo mejor con esta, enfermedades por tener un cuerpo corruptible. Lo que el Señor nos prometió, amados hermanos, fue una transformación, fue un cuerpo incorruptible a la hora del arrebatamiento de la iglesia. Y oiga bien, y cuando hay la resurrección del cuerpo también hay un cuerpo incorruptible. Pero mientras esto no acontezca, el cristiano puede tener un padecimiento en su cuerpo. Incluso por ese padecimiento puede ser trasladado al cielo si ya cumplió su propósito en esta tierra. ¿Cómo vemos eso? La Biblia dice claramente, la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. ¿Por qué murió Eliseo? Por una enfermedad que era por tener un cuerpo corruptible, pero no por un espíritu de enfermedad, no porque había cometido un pecado. ¿Está conmigo? Mi pastor tiene un dicho, nadie muere de sano. ¿Está conmigo? Nadie muere de sano, dice. Siempre debe presentar algo. Entonces, pero en la Biblia nosotros vemos a un hombre llamado Epafrodito, por si quiere tener algún hijo y ponerle ese nombre. En Gálatas capítulo 4, verso 13, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Este es el apóstol Pablo. Él está diciendo que él tenía una enfermedad en su cuerpo. Pero en la Biblia no habla también de este hombre llamado Epafrodito. Cuando nosotros vemos Filipenses capítulo 2 verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. ¿Cuántos están aquí? Verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Los tres tipos o las tres formas en que puede un cristiano estar enfermo: por pecado, por un espíritu de enfermedad o por tener un cuerpo corruptible. Me imagino que usted se sigue identificando por el tercero, por tener un cuerpo corruptible, ¿verdad que sí? Nunca le ha llegado una enfermedad por pecado, ¿verdad? Nunca le ha llegado una enfermedad porque es un espíritu, ¿verdad? Siempre es por obediente. Siempre es solo porque tiene un cuerpo corruptible, que se enferma. Ok, qué bendición, esta iglesia está bien bendecida, hermano. ¿De qué vino a salvarnos Cristo? Número 3, y con esto termino. Cristo vino a salvarnos de la maldición. Cristo vino a salvarnos de la maldición. ¿Está conmigo? Oiga esto, debemos entender que no hay verdadero cristiano bajo maldición. Y aunque le quieran echar maldición, no le va a hacer efecto. ¿Está conmigo? No hay un verdadero cristiano que esté bajo maldición. El verdadero cristiano está bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y aunque alguien le quiera tirar maldiciones, no le van a hacer efecto, no lo van a tocar, no lo van a dañar. Aleluya. Porque Cristo Jesús nos ha bendecido. Aleluya. Nosotros somos salvos de la maldición porque fuimos redimidos gracias a Cristo de la maldición. Si vienen los tañedores y me ayudan a terminar. Gálatas capítulo 3, verso 13, amados hermanos, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga bien, todas las maldiciones que la ley estipulaba para nosotros, oiga bien, recayeron sobre Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que era colgado sobre un madero oiga bien, era catalogado como alguien que estaba bajo maldición. Pero ¿por qué Cristo llega a ser catalogado como alguien que está bajo maldición si Él no ha cometido pecado? Él más bien ha vencido a los espíritus de maldad. ¿Sabe por qué? Porque cargó con su pecado, cargó con su fornicación, cargó con su adulterio, cargó, aleluya, con su idolatría, cargó, aleluya, con sus parrandas, con su borrachera, cargó con todo el pecado que usted pudo haber cometido, y Él se hizo maldición para librarnos a nosotros de toda maldición. Aleluya. Él se hizo maldición para que nosotros estuviéramos bajo bendición. Aleluya. En la ley hay muchas maldiciones para los desobedientes. Son decretos que se cumplen en los desobedientes. Pero, amado hermano, con la justificación de Cristo somos redimidos, somos comprados. Oiga bien, esos decretos de maldición que, oiga bien, por ley recaían sobre nosotros al ser pecadores, eran muchas, y entre ellas estaba la derrota, estaba la maldición de quebranto, estaba la maldición de quebranto y asombro, estaba la maldición de sequía, estaba la maldición de enfermedad, estaba la maldición de muerte, estaba la maldición de calamidad, estaba la maldición de calamidad repentina. Pero ¿por qué estas cosas no pueden venir sobre nosotros, sobre un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios? No le va a llegar calamidad repentina, no le va a llegar enfermedad, no le va a llegar maldición, no le va a llegar escasez, no le va a llegar limitación. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, aleluya, pagó el precio. Él dijo: yo voy a pagar el precio para que ellos sean benditos. Yo voy a pagar lo que decía la ley, va a recaer sobre mí y no va a recaer sobre ellos. No puede recaer sobre usted ninguna maldición. Deje de
de andar pensando cómo se quita una maldición de encima. No hay ninguna palabra de maldición que tenga efecto contra un hijo de Dios. No hay ninguna palabra que le pueda lanzar nadie sobre su vida. Si usted anda en obediencia, si usted anda pegado a lo que Cristo Jesús ha dicho, aleluya. Usted ha visto que hay gente que solo vive en miseria porque está bajo maldición. Usted ve gente que solo enfermos se mantienen porque está bajo maldición. Usted ve gente, amado hermano, que los persigue la muerte. Hay familias que los persigue la muerte. Están bajo maldición y necesitan venir a Cristo Jesús para romper con esas maldiciones. Necesitan venir a Cristo Jesús para romper con todo decreto sobre su vida, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ya lo leímos, anuló el acta de los decretos. Un decreto se tenía que cumplir sobre una persona que se había declarado, valga la redundancia, aleluya. Pero Cristo Jesús dijo: a los hijos del rey, a los que son lavados, no los va a tocar, no los va a tocar nada, no los va a tocar. Que tire el brujo lo que quiera tirar, no te puede tocar. Que te agarre un calzón el brujo que te quiera agarrar, no te puede hacer nada. Que te agarre un pañuelo, que te agarre lo que te agarre, no te puede hacer nada. Es que puede más la sangre de Cristo Jesús, es que puede más el sacrificio de Cristo Jesús, es que puede más puede más el poder de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo creo que yo estoy cercado. No, usted no vino a la fiesta de redes. Yo creo que yo estoy cercado, porque mi Biblia dice que muro de fuego es Jehová alrededor de los suyos. Muro de fuego es Jehová. Mi Biblia dice que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Mi Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Yo no sé, usted vino a la fiesta de red, usted vino a una fiesta o vino a un velorio. Si anda muerto, pues váyase a una vela. Pero si anda vivo, vino a una fiesta de red a llevar palabra de Jehová. La bendición siempre es por medio de Cristo. Por eso todos los días en mi oración es pasar un buen rato diciéndole al Señor: gracias, porque por un favor inmerecido hoy soy lo que soy, hoy tengo lo que tengo y hago lo que hago. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es gracias a ti. Te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, porque si por mí fuera yo no puedo hacer nada. Es gracias a ti, es gracias a ti. Y si algo soy en Cristo Jesús, es gracias a Él, es gracias a Él. Es por medio de Cristo que viene la bendición, es por medio de Cristo que lo tenemos todo. Voy terminando. La bendición de Abraham son grandes promesas espirituales. Te bendeciré, te multiplicaré, aleluya, vas a poseer las puertas de tus enemigos y vas a traspasar esta bendición a tus generaciones, por cuanto has obedecido mi voz. Pero, amados hermanos, esas bendiciones también nos persiguen a nosotros. Esas bendiciones son para nosotros. Los hijos de Dios deben de vivir de tal manera que la palabra de Dios se cumpla en su vida,
que estas promesas se cumplan en nuestras vidas, que vamos a ser bendecidos, vamos a ser multiplicados, vamos a poseer, vamos, aleluya, a llevar estas bendiciones a nuestras generaciones. Nuestros hijos serán benditos en el nombre de Jehová, son benditos en el nombre de Jehová, porque nosotros, por obedecer a Dios, vamos a transferir estas bendiciones. Alabado sea Dios. Ahora yo termino con esto, porque yo estoy que rasco por ir a traer un par de almas ahí. Yo termino con esto. Gálatas capítulo 3 verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Diga conmigo: estoy revestido de Cristo. No. Diga conmigo: estoy revestido de Cristo. Vamos, dígalo como que lo cree. Estoy revestido de Cristo. Vamos, una vez más, dígalo: estoy revestido de Cristo. ¿Qué significa estar revestido? Es estar recubierto. ¿Qué significa estar revestido? Es estar forrado. ¿Qué significa estar revestido? Es estar protegido. Por lo tanto, estamos forrados, estamos protegidos, estamos recubiertos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos, alabe a Dios, glorifique a Dios.